Te voy a ser sincero, acá vas a gastar lo que vos quieras gastar. ¿Es más barato que Latinoamérica? Es más barato que Latinoamérica, no te lo voy a negar. ¿Más barato que Argentina? Es más barato que Argentina, por si tenías dudas, ¿no? Tengan cuidado con lo barato, a veces realmente lo barato sale caro, así que si un tour les sale muy barato, porque puede ser que pase, está bien que desconfíen, ¿ok? Ahora, comida callejera. Acá es donde mejor la vas a pasar, pero tenés que tener cuidado con una cosa. Yo cuando vi el precio del hospedaje, yo la verdad no lo podía creer, era súper barato. Ah, bueno, hay mucha gente, hay un lagarto seguro. Ah, no, tremendo bicho, amigo. Mirá lo que es este bicho, mirá este lagarto. Y ahora te quiero cuidar con este tema, fíjate que utilicen agua mineral. Te querés mover en tuk-tuks, perdón que te la baje así, pero son bastante garcas, ¿eh? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Dónde te metiste ahora? Nicolás, por favor, ¿qué onda? Sí, ya sé, no es una de las mejores zonas para arrancar un video, pero ustedes ya saben, yo soy genuino, yo arranco donde pinte, no me voy a ir al lugar más turístico para dar un inicio. Bienvenidos a un nuevo video. Me agarran caminando por acá. Vamos al grano. ¿Es verdad que Tailandia es tan barato como dicen? Que todo lo relacionado con el turismo está súper barato, que comer, que hacer excursiones, un montón de cosas más. Bueno, ¿saben qué? Vamos a hablar de eso en este video. Pero ¿saben qué? Les voy a dar la razón. Creo que no es la mejor zona como para hablar de este video, así que nos vemos de día. Ahora sí, amigos, ¿cómo están? Uf, todo transpirado por acá. Les quiero mostrar un poquito el panorama acá saliendo de un templo. Oh, qué calor que hace. Acá vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de plata, vamos a hablar de lo que interesa, ¿no? Pues muchos te muestran la experiencia y no te dicen cuánto gatillan, cuánto sale, cuánto duele, un riñón, un ojo, un dedo. Desde ya les digo, esto es caro, caro, caro. Expensive, expensive. Te voy a ser sincero, acá vas a gastar lo que vos quieras gastar. ¿Es más barato que Latinoamérica? Es más barato que Latinoamérica, no te lo voy a negar. ¿Más barato que Argentina? Es más barato que Argentina, por si tenías dudas, ¿no? ¿Cuál es el problema acá? El tema es que acá es barato, pero empezás a gastar. A gastar. Ah, esto sale baratito, lo compro, gastar. Llega el final del día, haces cuentas, ves la aplicación del banco y resulta que te gastaste una millonada, ¿no? Así que recomiendo eliminar la aplicación de tu banco cuando anden de viaje, si no se quieren poner tristes, ¿no? Como dice la frase, como decimos en Argentina, el que convierte no se divierte. En fin, acá es barato, depende cuántos gastes vos y también que tengas en cuenta cuánto llevas gastado. Así que bueno, acompáñenme en este video que vamos a hablar de todo lo relacionado acá, al menos en Bangkok, como turista. A ver cuánto tenemos que gatillar. Tema vuelos. No quiero hablar tanto porque eso es lo más caro si venís, por ejemplo, desde Latinoamérica. Si venís desde Argentina, que venir acá es venir al culo del mundo, es el gasto mayor. Pero capaz me estás viendo de México, entonces como que no tiene sentido decirte un precio de vuelo. Lo más barato para llegar acá es volar desde otro país de Asia. Yo vine desde Hong Kong, no recuerdo cuánto me salió el ticket, me salió barato. Entonces como que no te puedo decir que ese es el precio final. Así que vuelo lo dejamos descartado. Venís de Latinoamérica, vas a gastar mucho. Me tomo el metro, tengo como media hora de viaje, así que les doy la bienvenida a un nuevo video. Hablemos tema hospedaje. ¿Cuánto se gasta en hospedaje? Que vendría a ser como el segundo gasto más caro, ¿no? No, es que realmente, yo cuando vi el precio del hospedaje, yo la verdad no lo podía creer. Era súper barato. Así es, amigos, realmente una ganga lo que estoy pagando en la capital de Tailandia. Miren lo amplio que es esto. Todavía no subí ahí, por ejemplo, esa es la habitación, pero dejen que les muestre así un poquitito rapidito porque el precio no tiene sentido para lo que es. Bueno, primero me dejaron el ventilador acá. Vayamos por partes. Tenemos microondas, tenemos pava eléctrica, genial. Por su pollo, una heladerita. A ver si tiene algo, a ver si tenemos suerte. Ah, nada, pará, encima tengo como 2 litros de agua acá. Nah, son unos capos. Mirá lo que es esta ducha gigante. Todavía no tengo ni idea cómo funciona. Realmente son primeras impresiones. Me dejaron jabón, el baño, el inodoro, una mesita para laburar, para comer, un silloncito flama. Y vamos a subir acá. Realmente es la primera vez que subo, a ver. Ah, bueno. La cama es re grande. ¿Qué? Ah, aire acondicionado.
¿Otro ventilador? No, esto está espectacular. Y bueno, acá un ropero, ¿no? ¿Para qué le voy a mostrar un ropero? A ver qué vista tengo. No creo que sea tan privilegiada, estoy en un segundo piso. Definitivamente no es tan privilegiada, pero bueno, no me importa. Yo no puedo creer estar pagando esto por un lugar tan grande. O sea, para que se pongan en contexto, un lugar así de grande, al menos en Europa, no baja de los $100, $150 por noche, o incluso en Tokio, ya que estamos acá en Asia. Algo así, por ejemplo, en Tokio no lo encontrás por menos de $100. Ok, lo único capaz que le falta es cocina, ¿no? O para hacerte un desayuno, no sé, al almorzar, qué sé yo, pero en realidad por esto... Por este precio no puedo pedir nada más. El precio no tiene sentido. Pero bueno, tema hospedaje acá es de lo más económico. Podés pagar habitaciones privadas desde, ya te digo, $15 en adelante los podés conseguir. Podés pagar hoteles 3 estrellas, no sé, desde $30, $40 hasta lo que vos quieras pagar. Incluso los hoteles acá como más lujosos, más caros, si los comparás con otros continentes, salen relativamente económicos. Eso depende del gusto de cada uno. A mí me gusta alojarme en lugares que sean funcionales. Son hermosas las estaciones de metro porque literalmente está el aire acondicionado y te salva un montón del exterior que hacen hoy en día. ¿Sabes cuánto hace? Sacala del ángulo, 33 grados. Sensación térmica 36. Pero no te preocupes, yo te voy a llevar a pasear por este video. Vamos al parque más famoso de todo Bangkok. Hola, Pico, por acá. Ah, miren quién está acá, ¿eh? El Don Quijote. Quiero que miren lo que es la hora pico, la hora punta acá en Bangkok. El atasco que hay acá todos los días es impresionante. Son las 5 de la tarde. Y esto es muy normal por acá, ¿eh? En el video pasado yo les dije, mejor ir en el metro o tomarse un taxi si es que tienen apuro. No, y es un quilombo, ¿eh? Y esto es como que después de las 5 se transforma la ciudad. Hablemos de comida y esto tenemos que dividirlo en 3 sectores. Primero, comidas en restaurantes turísticos. Bangkok es una ciudad muy turística, entonces no va a ser complicado encontrar un restaurante que sea como más turístico, ¿no? Segundo, restaurantes locales. Y tercero, comida callejera, que acá tenés a montones. El tema de restaurantes turísticos es donde más plata van a pagar, porque son restaurantes hechos para turistas en posiciones estratégicas. Entonces capaz estás en la Khao San Road, que es la calle más famosa acá, y es muy normal que un plato te cueste arriba de los $10 dependiendo qué comas, ¿no? Siempre dependiendo de la materia prima del plato va a salir más caro o más barato. En los restaurantes turísticos vas a pagar la tarifa esa de turista. Ahora, restaurantes locales, acá se pone buena la cosa, porque podés comer desde 4, 5 hasta $6 dependiendo del plato, pero es comida tailandesa, ojo. No sé qué tal te llevas vos con las comidas tailandesas, yo recién la estoy explorando, así que más o menos podés sentarte y comer por 4, 5, 6, $7. Muy caro, $7, pero también dependiendo de la zona. Donde estoy yo se come súper barato. Hay muchísimos puestos tailandeses, puestos no, restaurantes, así que ese rango de precio más o menos se maneja. Ahora, comida callejera. Acá es donde mejor la vas a pasar, pero tenés que tener cuidado con una cosa. Hablemos de precio primero. Comida tailandesa al paso en la calle vas a pagar desde 50 céntimos, te juro, 50 céntimos hasta como mucho $3. Ya más de $3 te están cagando. Escuchen el ruido que hay. Te vuelve loco Bangkok. Lo que tenés que tener en cuenta para la comida callejera es básicamente la higiene. Te recomiendo que no vayas a puestos callejeros donde no haya nadie. Si vos querés comer comida callejera, anda a un puesto donde haya gente y en lo posible gente local. Ellos saben dónde comprar, ellos saben dónde se cocina rico, dónde lo hacen bien y son los puestos para ellos oficiales, donde siempre van a comprar. Uf, qué tráfico, amigo. Un semáforo en verde, esto es un milagro. ¿Y por qué te digo esto? Porque no hay mucha higiene en los puestos callejeros. Quiero un montón a los tailandeses, me caen muy bien, pero la salubridad, la higiene en los puestos callejeros no es el fuerte de acá. Y ojo, no estoy criticando, solamente quiero que te cuides, porque no quiero que vengas a Tailandia, escuches a un boludo como yo que diga come en la calle y después te agarre una diarrea. Entonces como que te estoy previniendo, be careful, bro. Ahí está el parque, amigos, es bastante grande, así que bueno, vamos a disfrutarlo y salir un poco del caos de la ciudad, loco. Escuchen. No, Bangkok es una bestia, boludo. Es una bestia de ciudad. Mirá de este lado cómo pega el atardecer. ¡Ay, el ruido que hay, amigo, eh! Yo pienso que estos lugares te tienen que gustar. Te tiene que gustar la ciudad. Si vos pretendés venir a Bangkok y desconectar, porque decís, estoy en Tailandia, estás cerrado, le estás errando un montón al destino. Mirá que parquecini, diría mi amigo Marota.
Miren qué lindo, muchachos. Otra opción también económica es comprar comida en los 7-Eleven. Esto lo vas a ver por todo Asia. Te venden platos preparados. A ver, no es guau, re ricos, son un poco desabridos los platos. ¿A qué me refiero con desabrido? Como que no tiene amor esa comida, ¿entendés? ¿Viste cuando falta ese toque de amor en los platos? Bueno, pero se come muy barato. 1, 2, 3 dólares los platos más caros. Ok. En síntesis, comer acá en Tailandia es muy barato. Ahora les muestro el parque. Me olvidé de cerrar con una cosa. Acá es mucho de venir y tomar jugos naturales. Estamos en uno de los países donde mejores frutas van a ver y van a conseguir. Así que acá es venir y tomarse un jugo natural de lo que sea, menos de durian. Ese no te lo recomiendo. Y ahora te quiero cuidar con este tema. Fíjate que utilicen agua mineral. Hay muchos locales que no utilizan agua mineral, utilizan agua del grifo, y acá el agua no es potable. Así que si no sos de Bangkok, si no sos tailandés, te podés cazar una diarrea. Con eso te digo todo. Ahora sí, amigos, bienvenidos a Lumpini Park. Parque Lumpini, que mirá, no te voy a mentir, no es que sea un atractivo recontra mil turístico, no es como que es un imperdible, es un parque, pero bueno, es el parque de Bangkok. Es el parque más grande de Bangkok, mejor dicho, así que si querés desconectar un poco de la ciudad, porque créeme, vas a estar ahí en la ciudad, te vas a volver loco. Que mirá qué lindo ambiente, ¿eh? Este parque es gigante, a ver, creo que tiene como 57 hectáreas, así que bueno, no creo recorrérmelo todo. Mucha gente de fitness por acá van a encontrar, más que nada locales que vienen, hacen ejercicio, se vienen a desconectar. Ya te digo, estamos como en una zona financiera, centro financiero, salen de la oficina y vienen acá a desconectarse, a descansar. Está bastante tranqui, ¿eh? Pasa que también es lunes, la gente recién sale de laburar. Bueno, todos estos son turistas. Algo recomendado como turista a estas horas no es quizás venir a este parque, sino como ir a un skybar, a ver el atardecer desde arriba, o también ir al templo del amanecer, que tiene unos colores preciosos a estas horas. Este parque es como que, bueno, si tenés tiempo, tenés ganas de venir, chusmealo. Yo estoy hace varios días ya y no lo conocía, así que nice. Wow, miren el lago, ¿eh? Ah, qué precioso. Pero mirá esta toma, está hermoso esto, me dan ganas de tirarme. Cuestión que está lleno de pescados también, son unos peces koi me parece, son bastante grandes. Hablando de animales, hay un temita con este parque y es que acá te vas a poder encontrar con una especie de lagartos que le dicen lagartos monitor. Suena re gracioso decir lagartos monitor, o sea, me imagino un reptil, viste, con una cabeza de plasma. A ver, vamos a iniciar una misión en búsqueda del lagarto monitor, en búsqueda de lagartos. Resulta que este lagarto no es precisamente pequeño, no es como que mide 40 centímetros. Este lagarto puede medir de 1,5 metros hasta 3 metros. Imagínate cruzarte con un lagarto de ese tamaño, es un cocodrilo directamente. ¿Y suponen un peligro para el ser humano? No, o sea, tampoco seas boludo, usá sentido común, no te vas a acercar al bicho. Vos dejalo tranquilo, él no te va a joder si vos no lo jodés. Pero ahora este animal sí es como un poco agresivo, es como que está todo el tiempo a la defensiva. Se le dice, mira, acá justamente hay un aviso sobre el lagarto monitor, que es precisamente este bicho. O sea, mirá lo que es este animal. Es parecido a un dragón de Komodo, pero no es un dragón de Komodo, es de la familia. Estos son animales carroñeros y se alimenta principalmente de pájaros, ratas y, esto no me gustó saberlo, pero es una realidad, se alimenta de gatos. Pero no es que este lagarto va por ahí buscando gatos, sino que acá en Bangkok hay muchísimos gatos callejeros y están por todos lados y es muy normal que estos lagartos se los coman. Ah, bueno, hay mucha gente, hay un lagarto seguro. Ah, no, tremendo bicho, amigo. Mirá qué es este bicho, mirá este lagarto. Ahí, salgan de ahí, palomas. Como que me preocupa la vida de esa paloma, pero acá estarán viendo que no es precisamente un lagarto como ustedes imaginaban. Estamos en Tailandia, acá la fauna cambia un poquitito, ¿no? Che, igual como que la gente se está pasando un poco, ¿eh? Che, qué lindo lago, ¿no? Realmente, como para venir, pasear en botecito, que un lagarto te agarre el pie. No, un espectáculo, ¿eh? Igual no demonicemos a estos animales, están tranquilos, no joden a nadie. Si alguien tiene la culpa de hincharle las bolas, somos nosotros, ¿eh? ¿Te imaginas estar acá, tranca palanca, tomando unos mates y de repente aparece ese lagarto? ¿Sabes cómo termina en el fondo del agua? A mí no me ves más. Igual es muy usual que haya lagarto en todos lados del mundo, pero nunca vi uno tan grande como ese. Pero es que yo te digo también, estos panitas están por todos lados, así que se tienen que cuidar. Nah, mirá lo que es este parque. ¿Escuchan eso? Esos son cuervos, que los cuervos también son gigantes. ¿Qué carajo comen los animales acá? ¿Dónde está? Ah, acá está el hijo de perra. Yo estaba enfocando arriba. ¿Ustedes saben que esos hablan mejor que los loros? Es increíble. Qué linda vibra la del parque, ¿eh? Está como para venir y hacer vida sana. Nada, mentira. Está como para venir con unos mates, con unos bizcochitos, unas facturitas. Planazo. Déjense un like por los lagartos monitores, que precisamente no son plasmas, sino que son lagartos realmente. Ponele la chica.
está re tranqui con el celu. Ni cuenta se dio que ahí hay tremendo lagarto que está yendo a un pajarito. El pajarito fue más pillo. Ahí está. Pero mira lo que es ese bicharraco, amigo. Yo te juro, estoy sentado comiendo unas Don Satur. Veo este bicho, yo me recago las patas. Ahora, ¿por qué le dicen lagarto monitor? Y es bastante literal su significado. Le dicen lagarto monitor porque están ahí quietos, van lento y van viendo para todos lados. Es decir, están monitoreando todo el tiempo. Vos pensás que no se dan cuenta, no son boludos, se dan cuenta de todo. Es como cuando le querés mentir a tu mamá, ¿viste? No, ella sabe, se da cuenta. Entonces por eso le dicen lagartos monitor, porque monitorean todo. ¿Viste? Vos pestañaste y desapareció. Ahora lo agarra el pibito. No, te imaginás, amigo, tragedia en el Parque Lumpini. Joven de Taiwán es comido por un lagarto monitor. Nada, vengan acá que es interesante ver a ese bicho, admirarlo, ¿no? No le den de comer, no sean boludos, no le tiren cosita de pan, no le tiren maíz como a las palomas. Ellos saben conseguir comida. Lamentablemente comen gatos. Dios, diablos. Eso no me gusta. Mirá este panorama, padre. A ver, tema transporte, ¿qué tan barato es? Es muy barato. Lo que más utilicé yo es el metro, así que bueno, ahí les dejo un clip de cuánto cuesta un trayecto. Veamos cuánto cuesta un ticket, lo ponemos en inglés, por supuesto, a menos que sepan tailandés. Estamos acá. Por ejemplo, quiero ir hasta Sanam Chai para poder ver los templos. 27 bahts. Ponele que lo cancelo, va de vuelta. Estamos en Silom. Ponele que me quiero ir a la última línea. Laxon, 45 bahts. Poquito más de $1. Ahora, tema taxi, tema aplicaciones. ¿Cuánto cuesta? Te vas a caer de ojete. Acá cuesta muy barato, al menos las aplicaciones. Acá tenés 3 aplicaciones principales. Grab, que vendría a ser Uber, Bolt e InDrive. Esas 3 aplicaciones son las que sirven acá, pero lamentablemente a mí no me sirve ni Grab ni Bolt porque no reconoce mi número de teléfono argentino, me quiero matar. Entonces InDrive sí lo reconoció. Un trayecto del aeropuerto al centro me costó $10. $10, una hora de viaje, 30 kilómetros. O sea, era muy barato, no existe. Loco, ¿qué dicen? ¿Esto de suerte? Mirá, una re... ¿Qué te quiero decir con esto? Usar acá aplicaciones es muy barato, pero recuerden que el tránsito es un infierno. Si lo usan en hora pico, no vuelven más al hospedaje. Ahora, tema taxi, funciona con taxímetro. Tienen mala fama los taxistas acá, así que si quieren arriesgar, háganle, les van a salir un poco más caro, pero también los pueden cagar. Ahora, te sale muy barato un taxi, hizo un montón de trayecto, querés colaborarle con un poco más, acá está bien visto redondear el precio para arriba. Por ejemplo, te salió 85 bahts, un viaje que será poco más de $2, parece poco, pero es mucha distancia por 85 bahts. Por lo general el turista le redondea para arriba, le da 100 bahts y se cerró. Obviamente estás en todo tu derecho de pedir el vuelto, ellos siempre te van a amagar con dar el vuelto. Si vos lo recibís, está bien, pero si se lo querés dejar, es también bien visto. Así que si te gusta un servicio acá, que por lo general siempre te atienden con una sonrisa, son muy buena onda y le querés dejar un tip, hacelo, te van a aceptar. Miren, otro estanque. Che, qué hermoso parque, ¿eh? Ah, mira este anuncio. Porque cuando yo les digo algo, yo no les miento. No alimentar a los cuervos, ni tampoco a las palomas. Rompen mi ilusión de niño cuando alimentaba a las palomitas en las plazas con maíz o con lo que venga. No, es que después estos animales se malacostumbran y se vuelven muy molestos. Básicamente dejan de cazar y se alimentan de todo lo que le tiren. ¿Qué más? ¿Te querés mover en tuk-tuks? Perdón que te la baje así, pero son bastante garcas, ¿eh? Tenés el precio local y el precio turista. El otro día tenía que hacer 1,5 kilómetros de recorrido. Me quería cobrar 500 bahts. Obviamente le dije que sí. Ah, no, mentira, le dije que no. ¿Qué hace 500 bahts? Me vio cara de Ricardo Ford. Me tomé un taxi, me costó 75 bahts, ¿entendés? Así que los tuk-tuk te van a cagar siempre. Lo que tenés que hacer vos es regatear el precio. Acá está bien visto eso del regateo, siempre ahí en la calle, ¿no? En puestos callejeros, con los tuk-tuks, así que ahí sí podés regatear. En centros comerciales o en tiendas un poco más establecidas, ahí no regatees, es el precio que está y listo. Pero el tema con los tuk-tuks, ahí tenés que llegar a un acuerdo. Por lo general ellos siempre salen ganando, pero la experiencia de tuk-tuk estaría bueno que la vivas. Los que más utilizan los tuk-tuks me di cuenta que son los estadounidenses. Yo no sé si es porque son re platudos o porque son de un sí muy fácil, pero siempre están subidos los estadounidenses a los tuk-tuks. Para mí es porque, bueno, es otro poder adquisitivo, ¿verdad? Yo vengo de Argentina, amigo, me parece que te voy a pagar $20 por subir un tuk-tuk. Kilómetro y medio te voy a decir, no me cagues. Anda a decirle a un colombiano también, sí, te cobro $18 un kilómetro y medio. Un mexicano, un chileno o alguien de República Dominicana. Te sacan cagando. Pasa que acá no diferencian mucho. Entonces como que, a ver, les voy a decir la verdad. Así como me ven occidental, piensan que soy de América. Piensan que soy americano, ¿entendés? Como que sí, toda la plata. No, papá, vengo de Argentina. Messi, Maradona country. Obviamente ni registran Argentina. Somos todos americanos o de la India.
A mí me dicen que soy de la India. ¿Será porque también la gente de la India tiene el mismo peinado, la barba? Pero en fin, caso cerrado. Tema tuk-tuks, ojo que los cagan. Ok, amigos, mucho parque, mucho lagarto plasma por acá. Vamos a un centro comercial que es el centro comercial más famoso de todo Tailandia, de todo Bangkok, el cual es el Icon Siam, que también ahí van a encontrar el edificio más alto de todo Tailandia, que no me acuerdo cómo se llama, ahí les dejo una foto o video, y mide 318 metros. De todas formas, yo ya fui a un mirador bastante bonito, 314 metros, es el mirador más alto de todo Bangkok. Ahora más tarde les muestro. Vamos primero al centro comercial. ¡Ah, qué calor! Adiós, SkyTrain. Te voy a extrañar. Qué hermoso aire acondicionado que tenés. 10 de 10. ¿Qué marca es? Por Dios, qué calor que hace en Bangkok, amigo. Y hace unos videos anteriores estábamos en Seúl a menos 5 grados bajo cero. Háblame de cambio de frente. Ok, amigos, veamos de qué trata este centro comercial que, bueno, igual no cantes victoria. Tengo que caminar como 20 minutos. Pasa que la ubicación de este centro comercial es justamente a orillas del lago, del río Chao Phraya. Entonces como que es medio complicado llegar. La forma más pintoresca es como llegar hasta la estación de ferry y cruzar en bote. Bueno, en ferry. Pero yo estaba muy lejos, así que vine en el SkyTrain. Cerramos viaje. Acá también hay Lawson, un lugar un poco más residencial. Uf, hay que salir de una estación de metro acá, ¿eh? Complicado. Miren lo que son los departamentos. Che, se lo ve bastante abandonados igual, ¿eh? ¡Epa! Esto está abandonado, muchachos. Pintó un surpar. Les quiero mostrar cómo son las callecitas acá. Miren, son muy, pero muy finitas. Entra solamente un vehículo. Miren acá esta camioneta, la estacionó, pero mirá el espacio que te deja. No es mucho. Mirá cómo tiene que pasar la moto, porque directamente no pasan dos vehículos. Ok, sigamos hablando. A ver, ¿qué otras cositas? Ropa, por ejemplo. Esto es sencillo, amigos. Si ustedes compran industria local, les va a salir muy barato. Cuando les digo muy barato, es demasiado barato. Como en el video anterior, que compré un pantalón por, en realidad, menos de $3. Así que tuve que, optar por comprarme unos pantalones tailandeses que no tiene bolsillo. Pero bueno, 100 bahts, ¿no? Vale la pena. Aparte, está fachero, ¿no? Dejate un like por los pantalones tailandeses. Me lo vendieron a $3 porque seguramente ellos tenían ganancias vendiéndomelo a $3. No me quiero imaginar el precio real. Quizás $1. Ahora, si te vas a una tienda, más que nada de estas que son internacionales, tipo H&M, Zara, todas esas boludeces, y te va a salir como en todo el mundo, creo yo, ¿no? Si vos compras industria local, acá te va a salir súper barato. Y encima re pintoresco las cosas que venden, tipo como muy tailandés todo, a mí me encanta. Ahí con los detalles de elefante, no sé, como un montón de cosas que yo como que no entiendo muy bien qué son. Está precioso. Acá también está mucho la cultura del masaje, el masaje tailandés. Ahí te dejo un clipcito. Precio de masaje, y este está un poquito más caro. Thai massage, el clásico, 1 hora 300 bahts. Foot massage, o sea, de pies, 1 hora 300 bahts, masaje con aceite 500, coconut oil, o sea, aceite de coco, massage 900 y así, eso es lo más caro. Después, tiene un par de variantes. Esos son los precios que se manejan. Después, hacerte las uñas, 350 bahts. Está raro el local para hacerse las uñas. Yo no estoy mucho con eso, a mí nunca me hicieron masajes, pero acá es bastante contratado. Pero también me di cuenta que es muy turístico, ya que no vi tailandeses que le hagan masajes a otros tailandeses. Siempre son con turistas. Y miren qué interesante, amigos, acá detrás de todos estos cables, aquel edificio que estoy haciendo zoom, ese es el edificio donde se rodó la escena de ¿Qué pasó ayer? En Bangkok. ¿Qué pasó ayer? ¡Qué peliculón, papá! Mi personaje favorito es Chau. Dame otros 50.000 y te lo quedas. Y te doy gratis al panzón pendejo. Se hizo de noche, ¿eh? Acá oscurece un poquito más tarde. Acá son las 6:30 de la tarde y ya más o menos que el sol se fue. La mejor opción para esta hora, ya les digo, es ir a un skyward y disfrutar de unas grandes vistas, ¿no? Yo ya fui a uno, pero bueno, eso entra para el apartado de actividades acá. Bueno, ¿por qué no hablamos de eso, no? Hablemos de actividades, precio de actividades. Esto es un tema bastante personal porque hay gente que le gusta hacer ciertas cosas, a otras personas les gusta hacer otras cosas.
cosas. Así que esto es muy personal. A mí como que no me gusta mucho el tema de los tours. Los que me siguen hace rato ya lo saben. A mí no me gusta que me lleven en una camioneta, pasar todo el día afuera. Entonces yo no tomé el tour ni del mercado flotante, ni del mercado del tren, ni la excursión al reino de Ayutthaya. Igual no soy hortiva, no soy mala onda. Acá les voy a dejar escrito los precios de esas actividades por si quieren tener más o menos una orientación. ¡Wow! Miren qué atardecer, ¿eh? Yo no sé qué hago acá viendo el atardecer desde abajo. Tengo que estar arriba. Qué precioso realmente la arquitectura acá, loco. Mirá cómo se ve el cielo rosado. Está precioso. En fin, tengan cuidado. Para. Mirá la luna, por ahí. No sé si se ve la luna. Ahí. Ahí está la luna. Mirá qué bonita. Tengan cuidado con lo barato. A veces realmente lo barato sale caro. Así que si un tour les sale muy barato, porque puede ser que pase, está bien que desconfíen, ¿ok? Porque después esos tours son lo que salen a destiempo, se les olvida algo, te quieren encajar cualquier cosa. ¡Wow! Miren esto. Son como... si mi olfato no me falla, bolitas de carne. Acá nomás, toda la intemperie. Acá la compañera vende, por ejemplo, pescados. Ah, no, acá tenés de todo, ¿eh? Tengan cuidado también cuando coman acá, en serio. A veces ves cómo fríen las cosas y el aceite completamente negro. No quiero que te agarre una diarrea, no digas que no te avisé. Cerrando tema tours y actividades, compren siempre en oficinas. No te digo que sean oficiales, porque estás acá como turista, no sabes qué es oficial y qué no. Pero busca una oficina física, así le da un poco más de seriedad al asunto. No le compres tours a gente que va por la calle. Estoy viendo para allá a ver si puedo cruzar. Acá no te dejan cruzar. Acá olvídate que frenen para que cruces. Encima acá no hay semáforo. Cagamos. Wow, este es el centro comercial, amigos. Está bastante grande, ¿eh? A ver, es un centro comercial, no creo que escape mucho de la realidad. Pero bueno, como que acá es completamente turístico, como que tenés que venir a verlo, a conocerlo. Y ya que estamos, ahí dice el nombre, Icon Siam. No sé qué significa, lo único que sé, quiero un poco de aire acondicionado. Ah, bueno, pero una banda de gente hay acá. Esto está repleto, muchachos. Bueno, vamos a entrar a ver qué onda. No voy a recorrer todo el centro igual. Les comento un poquito nomás y nos vamos. Ya vieron qué complicado que fue cruzar, ¿no? Acá no te dejan pasar, acá te tenés que mandar nomás y rezar por tu vida. Cuestión que este centro comercial fue inaugurado en el 2018, así que es bastante reciente y alberga más de 500 tiendas. No es el centro comercial más grande del mundo, pero 500 tiendas es un montón. Acá vas a encontrar todas las marcas, desde las más básicas hasta las más exclusivas. Un juguito natural no puede faltar, ¿eh? 80 bahts. Este salió un poco más caro, pero es mango puro. Es bastante popular este centro comercial, ¿eh? Acá vas a conseguir de todo. De puestito de comida. Ah, esto es todo cocina. Salud, mijo. No, la cantidad de gente que hay acá es terrible. Este mercado sí que es turístico. Bueno, es un centro comercial en realidad, pero esta es como la parte de mercado. Los pisos de ropa, todo eso debe estar como más arriba. No, la cantidad de gente que hay. Igual hay muchísimas opciones para comer. Miren esto, los pinchos, 60, 80, 120. Tema higiene, si ustedes quieren comer algo, les recomiendo que vengan acá. Se ve todo bastante limpio. Cuando les digo que pueden comer cualquier cosa, es realmente cualquier cosa. Miren esto es caimán. Te venden los pinchos, no es que te lo venden así. Se vende un montón. Ah, miren, este es el famoso durian. O sea, es una fruta muy curiosa. Se ve que 100 gramos, 250 bahts. Es una fruta bastante cara. Y miren lo que es, con la cáscara, todo incluido. Es una fruta gigante. No sé cuánto debe pesar, pero dicen que es bastante apestosa. No tiene olor. ¿Será que le ponen esas flores como para contrarrestar un poquito el olor? Mirá lo que es. Parecen como dumplings. Realmente que... Qué bien que le hicieron, ¿eh? Vamos a poner un mercado en la planta baja para todos los turistas. Bien hecho, ¿eh? La gente acá se está volviendo loca. Encima todo turístico. Mirá acá tipo como la entrada de un templo. De este lado ves el elefante, que también lo vas a ver por todos lados. O sea, está todo muy bien decorado como para que te saques una foto. Le hicieron bastante bien, ¿eh? Cuestión, amigos. Venir acá es ir a templos. Hay 3 templos principales. Acá se los dejo escrito. Se pagan en efectivo. Creo que solamente el Gran Palacio podés pagarlo con tarjeta, creo. Pero siempre tengan efectivo a mano. Ahora, hablando de efectivo, ¿cuánto cuesta $1? Y digo dólar para que todos tengamos
una noción. $1 hoy en día son 34 bahts, pero en las casas de cambio te lo venden a 33.50, 33.60. Esa diferencia es la ganancia de ellos, ¿no? Y realmente vayan a templos, porque es venir acá a Bangkok e ir a templos. Es como, no sé, ir a Roma y no ir al Coliseo. Te estás perdiendo como el atractivo principal. Ahora, este centro comercial es gigante. ¿Qué tenemos acá? Hawaianas, qué bonito. Nunca vi una tienda hawaiana fuera de Argentina, no sé, de Sudamérica. Donde más se comercializa es en Argentina, Paraguay y Brasil, no sé en otros países. Ah, mirá qué interesante, tenés hasta una tienda Apple. No voy a entrar, no necesito nada de ahí, pero para que lo tengan en cuenta. Miren esta marca, Lululemon. ¿Sabían que esta la hizo un canadiense para burlarse de los japoneses porque no sabían pronunciar la marca? Tiraba tremendo dato random. ¿No me creés? Buscarlo en internet. Ahora, venir acá a Bangkok también es como ir a un Sky Bar. ¿Qué es un Sky Bar? Básicamente un bar en el rooftop de un edificio, o sea, en el techo, en la azotea de un edificio. Acá hay muchísimos porque es como muy popular, ¿no? Y tenés de todos los precios. Es una actividad que recomiendo bastante. Lo suelen hacer la mayoría de los turistas, y es que ver a Bangkok desde arriba, o sea, en un edificio muy alto mientras tomar algo, no tiene precio. En realidad sí tiene precio, el precio del trago o la entrada al mirador o el Sky Bar. Tenés un montón, tenés de todas opciones baratas, opciones medianas y opciones más caras. Las opciones más caras suelen ser las mejores. E incluso acá, en el edificio donde se rodó ¿Qué pasó ayer?, podés ir, pero sale caro, los tragos salen caros y tenés un código de vestimenta, no puedes ir así nomás. Y con el calor de Bangkok es medio difícil estar ahí como prolijo, ¿no? Durante todo el día completo. Es como que tiene que ser una ocasión muy especial, tenés que tener muchas ganas de ir y también tener la plata, porque los tragos salen caros. El tema con los Sky Bars, los precios varían, no te puedo decir uno. Yo elegí un Sky Bar, el cual no recuerdo el nombre porque es muy difícil, acá se lo dejo escrito. La entrada salió bastante cara, salió muy cara en comparación a otros Sky Bars, pero ¿qué pasa? Este edificio donde subí era el más alto de todo Bangkok. Primeras impresiones, a ver. Bueno, pero mira lo que es esta vista. Se puede ir más arriba, Mirá este sunset. A la mejor hora vinimos. Un espectáculo. Lo bueno es que se puede estar hasta la hora que vos quieras. O sea, creo que a las 12 igual cierran y tan tarde no te vas a poder quedar, ¿no? Este es el piso 75 y se puede ir hasta el 78. Uf, hay que subir un par de escaleras, Bueno, tenés ascensor, pero igual me mando por acá. Wow, miren lo que es esto, Uy, se ve mi reflejo. Miren lo que es esta ciudad. No sabía que Bangkok tenía... Bueno, sí, en realidad lo vi desde arriba, pero muchísimos edificios tiene al final. Una cosa es verlo desde una toma aérea, otra cosa es verlo desde acá. Increíble, una vista 360 grados, Ojo, está cariñoso igual, la Torre Eiffel está incluso más barata. Pero bueno, ¿quién te quita lo bailado, no? Vas a poder decir que estuviste en la cima de Tailandia. Cuestión, les explico. Ahí hay una plataforma de vidrio donde puedes ver como hacia abajo. Ahora vamos a entrar. Ahí tenemos como un DJ pasando música en vivo. Y sí, no va a ser en muerto, ¿no? Y bueno, nada, acá toda la cantidad de gente. Ahí arriba puedes ver incluso más arriba. Bueno, es así, Vas a tener que buscar un lugarcito nomás. Te tenés que poner como una protección para no rayar el vidrio. Que me queda gracioso. Resulta que podés caminar por la pasarela, pero no podés sacar fotos. No sé por qué no podés sacar fotos. Ahí le dejo una imagen de cómo se ve. Es tremendo, te da un vértigo. Siento que son solo 314 metros de altura. Imagínate hacer eso en una de las torres en China. Me vuelvo loco. Wow, el atardecer es espectacular. Si pueden, vengan a estas horas. Va a estar lleno de gente, pero las vistas vale la pena, Se ve de todos lados. Igual, bueno, amigos, si no les gusta también la aglomeración y se preocupan por la foto, les voy a decir que acá no es, o capaz vengan más temprano, pero la foto perfecta de acá no la van a conseguir. Miren lo que es esto. Para
para que vean un poquito el panorama del otro lado. Simplemente voy a hacer silencio y voy a dejar la toma completa para ustedes. Una locura. Ok, no tomé nada ahí porque honestamente no tenía ganas, no se me antojaba nada. Y aparte ya vieron lo reventado que estaba. Creo que es el más popular de todos, el mirador y Skybar más popular de todos. No precisas código de vestimenta, eso es buenísimo, y no puedes llevar bolsos ni nada porque ocupa mucho espacio. Es lo único que te rompen las pelotas, que no puedes llevar bolsos. Los tenés que dejar en lockers. ¿Qué hace tienda Apple? Están todos enloquecidos con los iPhone. iPhone. Ok, este es el exterior solamente de este piso, porque el centro comercial todavía sigue. Uy, no se ve por el techo, pero sigue. Resulta que se gastaron la guita para hacer este centro comercial, que ahí dice el nombre, Icon Siam. Se gastaron la guita, ahí les dejo cuánto gastaron para construirlo. Realmente fue un proyecto bastante ambicioso. Ay, acá tengo el río, mirá. Bueno, no se puede ver, pusieron todo esto para que no bajes. Che, la cantidad de gente que hay abajo. Yo les dije que se podía venir en ferry, pero la manera en que vine yo creo que es la más tranqui, ¿eh? En fin, no es que tenés que subirte a todos los Skybars, te van a recomendar un montón. Yo diría que te subas a uno y de ahí vas viendo si tenés ganas de subirte a otro. Yo en el que me subí, ya vieron, tenía toda la vista de Bangkok y no me dan ganas de subirme a otro lugar. Ya está, como que ya hice la experiencia. Bueno, sigo recorriendo el centro comercial y tiro ahí un poco más de info de precio. Este es un video completísimo, papá. ¿Qué te pensás, que te voy a dejar tirado? Acá hablamos de todo lo posible en cuanto a precios para turistas se refiere. Si no me gané un like haciendo todo este recorrido, yo no sé. Dejate un like, pero no lo hagas por mí. Hacelo por el lagarto plasma. La tenía con eso toda. Qué cargoso. Bueno, ya salí del centro comercial. Tienen que ver lo que era la salida, era una locura. Todo el mundo se tomaba taxi o taxi de aplicación, era un desastre. Mientras me voy tomando un juguito, le quiero mostrar la locura de Bangkok en tan solo un par de segundos. Gente trabajando, gente paseando, un salón de masajes, un montón de tráfico, tenés tuk-tuks con caña de escape, taxis, de todo. El lado del frente es un shopping, está reventado, miren. Esta ciudad es una locura. Encima una ambulancia creo que tenía que ir al centro comercial a socorrer a alguien que estaba atrapada en medio del tráfico. Una locura. Bingo. Se suma una ambulancia. Ok. Ay, la ambulancia, Creo que ya lo mencioné en el primer video, pero si no lo repito, es un destino como para estar en constante movimiento. Acá no es venir y relajar, acá es venir y estar a los piques. ¿Y saben qué es lo que te cansa? Realmente el calor. El calor y después, bueno, toda la contaminación sonora te deja detonado. Por cierto, todo ese recinto que están viendo ahí, que se ve muy lindo, como muy lujoso, parece, no sé, como una tienda de alta gama, les digo que es ni más ni menos que una cafetería. No me puedo acercar mucho porque me van a pisar, pero es una cafetería. Acá no sé qué tienen con las cafeterías que las hacen espectaculares. Nunca vi cafeterías tan buenas como acá. Igual te la regalo tomarte un café en Bangkok. ¿Sabes cómo te transpira hasta el alma? Acá la que va son los juguitos de fruta. Aprovechá los que están también económicos. Sigamos hablando de precios, lo último, y cerramos tema souvenirs. Muy difícil que los encuentres por $1 o menos, a menos que te vayas al de Bangkok, ¿no? La gente que vende souvenirs ya sabe que lo compran los turistas que no son precisamente de Bangkok, así que los venden caros. Yo compré unos a 50 bahts, que bueno, no los puedo mostrar bien porque están en bolsa, pero están preciosos. Me llevo varios, me hizo precio porque si no me quedaban 60 cada uno. Me llevo 4 por 200. Hay que acordarse de la familia, llevarle ahí un souvenir. Pero de igual manera es muy usual que te lo vendan a 100 bahts o a 150, 200. Obviamente te están cagando
ahí, pero bueno, si no te queda de otra, comprar. Miren el pasadizo. Esto es una calle, ¿eh? Acá vive un montón de gente. Ahí está el fondo. Cuestión, esta zona se ve como un poco más apagada. Están viendo que no tengo luz. La cámara lo está dando todo para grabarme. Aún así, es una zona segura. Siempre utilicen ese sexto sentido. Y listo, ya está. Para mí Bangkok es súper seguro. Vas a ver un par de secuencias. Como que te vas a quedar pensando tipo, epa, epa, epa. Pero más allá de todo, no lo veo inseguro. Vengo del conurbano, papá. O sea, a ver, ¿qué me está hablando? Tarjeta SIM, no tengo ni idea. Yo utilizo una eSIM, que es un chip digital, si le querés decir así, vulgarmente dicho. Estoy pagando $20 por 5 GB por 30 días y tengo cobertura en todo Asia. Si te querés comprar una tarjeta SIM tailandesa, la puedes hacer en los 7-Eleven o en el aeropuerto. Salen baratas. La empresa que más utilizan acá en Tailandia es la que están viendo en pantalla, así que pueden conseguir una de esas en el 7-Eleven o en el aeropuerto. Amigos, no tengo nada más para decirles, creo que hablamos de todo. Un poco más me pongo a decirte cuánto cuesta la renta mensual en Bangkok. Pará, yo vine a turistear, así que la dejamos por ahí nomás. Me voy despidiendo, amigos y amigas. Uf, qué calor que hizo hoy. Si quieren hacer un aporte al canal, les dejo mi página de coffee.com. Si ustedes creen en el proyecto, si ustedes quieren apoyar donando algún coffee, es todo completamente bienvenido. Y también quédense, porque la serie de Tailandia recién empieza. Recién exploramos Bangkok, vamos a estar por un montón de lados. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Chau.